Buenos días, me presento, mi nombre es Enrique Campino, soy candidato a constituyente por el Distrito 14, que incluye a la comuna de San Bernardo. Hoy nos encontramos en el Hospital Parroquial de San Bernardo, junto a mis queridos doctores, el doctor Luis López y el doctor Héctor Cabeza, con quien nos ha tocado trabajar juntos en estos últimos 8 años, desde que pertenezco al Consejo del Hospital, y nos ha tocado hacer muchos cambios, muchos progresos. Le quiero pedir a cada uno de ellos que nos cuente un poco la historia del hospital, lo que saben. Estamos en la parte más antigua del hospital. Esto se construyó en 1897 por Monseñor Joaquín Larraín Gandarilla. Él fue el fundador del Hospital Parroquial de San Bernardo. Héctor, quizás tú nos puedes partir contando un poco la historia, lo que tú sabes. Sí, es una historia muy rica, muy fecunda. En 1897 esto no era San Bernardo, sino que era la Villa de San Bernardo. Ahora, ¿por qué había que construir un hospital? Porque Santiago, San Bernardo, o la Villa de San Bernardo habían sido y seguían siendo y han seguido hasta ahora, con la pandemia actual, pero siguieron soportando los rigores de las pandemias de aquellos tiempos. Recordemos el cólera, en fin, y otras más que diezmaban la población, eran más los que morían que los que nacían. Entonces, sin duda que para Monseñor Gandarillas era absolutamente perentorio contar con un lugar sanitario, y por eso tuvo esta visión de construir un hospital en esta zona para los más desposeídos. Entonces don Joaquín era un hombre visionario en establecer este hospital. Las murallas que ustedes ven, si ustedes se fijan, están construidas en base a piedras. Ni siquiera adobes, menos pensar el cemento, todavía a lo mejor no se inventaba el concreto. Pero ustedes ven que son piedras. Bueno, este hospital, como contaba Héctor, ¿no es cierto? Este hospital parroquial se construye por la necesidad básicamente de las infecciones que había en esa época. Recordaba muy bien el tema de la viruela, el tifo exantemático, que prácticamente diezmó a la población de Santiago y de esta zona. Entonces eso llevó a Monseñor Larraín Gandarillas a diseñar esta idea y a construir el hospital. ¿Cómo se financiaba esto? Este hospital en un comienzo fue un hospital de sangre, como se llamaba, y se financiaba básicamente con la ayuda de los vecinos, industriales de la zona. Y conforme van avanzando los decenios, año 1930, 1940, se empiezan a incorporar los financiamientos que venían de las maestranzas, de los ferrocarriles del Estado. Entonces, esos eran los grandes mecenas de este hospital que, como hasta ahora, sigue siempre bregando, ¿no es cierto?, en situaciones de mucha necesidad, de mucho requerimiento. Pero, gracias a Dios, y Dios tiene que estar en esto solamente, el hospital fue permaneciendo en el tiempo. Si ustedes calculan, ¿no es cierto?, tenemos un hospital que sobrepasa los 120 años, o sea, prácticamente el hospital ha estado presente en más de la mitad de lo que ha sido la vida republicana de Chile. Debe ser el hospital tal vez más antiguo. Van transcurriendo los años y los consejos de esas generaciones van estableciendo mejoras progresivas. Yo he leído la historia del hospital y, por ejemplo, cuando se inició este hospital, tengo entendido por el año 30, tenía un servicio de ginecología de 10 camas, un servicio de medicina también muy pequeño y algunas unidades quirúrgicas para básicamente dar cabida a las necesidades quirúrgicas de urgencia que habían en esa época. Pero el año 1980 hay un brinco importante, un salto importante, porque el Consejo de esa fecha establece un convenio con la Universidad Católica de Chile, con la Pontificia Universidad Católica de Chile, y muchos médicos del Hospital de la Católica vienen a trabajar a nuestro hospital, y eso significó un valor agregado, por así decirlo, muy importante. Tuvimos la presencia de muchos especialistas de la Universidad Católica, lo cual elevó el nivel, complejizó bastante el hospital y nos dio muchas más armas terapéuticas. Y finalmente, otro hito importante en términos de clínicos, digamos, es el convenio que se firma con la Universidad de los Andes, con la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, del año 1990. En ese momento el hospital ya entra a ser campo clínico formal de una universidad, y ese convenio se mantuvo prácticamente por 20 años y creó un círculo virtuoso, digamos, para el hospital. Tuvimos presencia de muchos especialistas, alumnos de pre y de posgrado, de manera que la Universidad de los Andes fue creciendo con nosotros.
en su carrera de medicina. Fue creciendo con nosotros, fue llegando también a ser lo que es ahora en estos suelos, en estos campos de San Bernardo. Entonces lo que ven ustedes acá, todo esto son murallas, como decía Héctor, labradas y construidas con piedra. En esos momentos, ¿no es cierto?, no había elementos de construcción importantes, de manera que hay muchas zonas de este hospital que fueron prácticamente demolidas por el terremoto del 2010. Y eso generó entonces la segunda parte de nuestra historia, que es la historia contemporánea, y es que tuvimos la necesidad de reconstruir prácticamente un 30% a 40% de las instalaciones que se nos vinieron abajo. O sea, perdimos un 30% de capacidad operativa aproximadamente, perdimos cerca de 100 camas, entonces hubo necesidad de iniciar rápidamente una reconstrucción. Sigamos adelante entonces con la historia del hospital y cómo el hospital me convoca a mí a poder ayudar en el siguiente paso.